Buenos días a todos mis hermanos. Gracias a Dios que podemos reunirnos para estudiar su palabra. Simplemente con esta serie llevamos 55 enseñanzas, 9 de la parábola, que ¿cómo le llaman la mayoría? Del hijo pródigo. Pero en realidad estamos aprendiendo cuán grande es la misericordia de Dios. Y como dice y hemos leído en esta serie, Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hoy que nos levantamos, nos encontramos con nuevas misericordias. Amén. Y dice: grande es tu fidelidad. Por eso debemos alabar su misericordia. Entonces vayamos a la parábola. Estamos ya, yo creo que en las últimas 2, 3 enseñanzas de esta parábola, donde hemos visto que el personaje central es el padre de los dos hijos. El padre que representa la grande misericordia de Dios. Y el Padre que se goza junto con los ángeles cada vez que un pecador ¿qué? Se arrepiente. Porque el Señor está airado contra el impío todos los días. Pero cuando un pecador se arrepiente, hay un grande gozo en los cielos. Como lo vimos en Lucas 15, 20. Cuando el hijo regresa arrepentido, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este versículo nos da una clara idea de cómo Dios se goza cuando vuelve un pecador a Él. Y estas expresiones de fue movido a misericordia, corrió, le besó, se echó sobre su cuello, hablan de lo que Dios hace con un pecador que se arrepiente. Lo llena de su gracia, de su amor, de su perdón y de bendiciones, y hay gozo en los cielos. Y en esta escena decíamos que de pronto pues el hijo tenía una idea clara: expresarle a su papá su arrepentimiento, y hasta ese momento no había podido hacerlo, pero el 21 finalmente pudo hacerlo. Porque dice el 21, y ya lo estudiamos: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vino totalmente arrepentido, entendiendo que primero pecó ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios, y también le dice contra ti, y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero comparamos hace 8 y hace 15 días Lucas 15, 18 con el 15, 21, que le faltó decir: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero quizás lo más probable es que el padre ya no lo dejó hablar porque no había nada más que agregar. Él se había arrepentido, había un grande gozo. Por eso vimos hace 8 días, Lucas 15, 22, que el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esto nos da una idea, esta parábola, del grande gozo de Dios y en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Se imaginan el gozo? O sea, Jesucristo nos lo presenta en una parábola pues muy gráfica, que podemos entender. Pues imagina un hijo que regresa, se pone, hace fiesta, mata el becerro gordo, etcétera, etcétera. Pero en los cielos imagínense el gozo. Cada vez que un pecador en el mundo, no sé cuántos pecadores genuinamente se arrepientan, pero cada vez que un pecador, hay fiesta en el cielo. Amén. Entonces el padre le recibió como a un hijo. El hijo quería que lo recibiera como jornalero. Y miren que ya vimos que ese padre de la parábola a los jornaleros los tenía bien atendidos, bien pagados. Era un Padre generoso aún con sus trabajadores. Pero vemos
que le da una recepción maravillosa de gozo. Y hace 8 días vimos que decía, vístanle, lo que implicaba que tenía que ser bañado, limpiado, le pusieron el anillo, el calzado, lo explicamos hace 8 días, pero porque quizás en alguna medida humana alguien hubiera dicho, bueno, pues que lo perdone, pero que ya lo mande a bañarse, vete a bañar. Ahí cámbiate y ahí luego platicamos, mañana hablamos. No, el Padre tiene un gran gozo por ese pecador arrepentido, por su hijo que se arrepintió. Y hay acciones que explicamos hace 8 días que mostraban el grande gozo. Quería que rápido lo vistieran. ¿Se acuerdan? La Nueva Traducción Viviente dice, rápido, traigan la mejor túnica que haya y vístanlo, que haya en la casa y vístanlo. Y todo esto nos ilustra que cuando arrepentidos de nuestros pecados, cuando alguien se arrepiente de su pecado y cree en Jesús, de una manera instantánea, Él perdona, da vida eterna, nos salva de la condenación eterna. Por eso leíamos Tito 3:5 que dice, en términos de pasado, dice, ¿nos qué? Salvó, no dice nos salvará, que sabemos que en el proceso de salvación falta nuestra glorificación y encontrarnos con Él para toda la eternidad, pero ya nos salvó. El día que una persona se arrepiente de sus pecados, en ese momento instantáneamente es hecho una nueva criatura, tiene un vestido de una nueva naturaleza, ahora es un hijo de Dios y tiene el perdón de pecados y la vida eterna, instantáneamente. Instantáneamente, porque el perdón es producto de la misericordia de Dios, no de lo que haga la persona. La persona simplemente se arrepiente y cree, pero todo es obra de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Si fuera obra de nosotros, pues un día seríamos salvos, mañana ya no, porque ya caímos, pasado mañana, ay, otra vez soy salvo, y otra vez. Así hay gente que cree, ¿no? Que la salvación se pierde, que me salvó, pero mañana ya no me salvó porque pequé, y pasado mañana ya otra vez. No. La Biblia dice, nos salvó. Es una acción única, absoluta e inmediata. ¿A quién? Al que se arrepintió de sus pecados. Por eso dice, nos salvó no por obras de justicia. Si fuera por obras de justicia, pues nadie alcanzaríamos salvación. ¿Qué obra más grande que la que hizo Cristo en la cruz podríamos hacer? Ni aún muriendo en la cruz, porque seguiríamos pecando. Entonces nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el lavamiento tiene que ver que la sangre de Cristo nos limpió ¿de qué? De todo pecado. Y hace 8 días hasta hicimos una remembranza de malos usos que se hace de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de pecado. Y nos dio una nueva naturaleza. Y miren lo que dice Efesios 2:19. Son verdades que cuando las comprendemos debemos tener paz, gozo, tranquilidad, porque dice que ahora ya no somos extranjeros. Ahora ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Por eso nos llamamos hermanos. Somos una familia en Cristo, que debo decirte que lo seremos por toda la eternidad. Pero es muy triste de repente oír entre hermanos, ay, es que ese hermanito me cae mal. Entre hermanos, ya no digas en el mundo. Somos miembros de la familia de Dios, el que está ahí a tu lado, nosotros y todo cristiano verdadero en todo el mundo, somos una familia. Claro, yo no conozco a los cristianos de China, somos familia y un día los veremos, pero los que estamos aquí, ¿nos conocemos? ¿Nos vemos como familia? ¿Qué hace una familia? En una reunión como hoy, de pronto mínimo saludas al final, mi hermano, qué bueno verte. Hermana, ¿por qué no había venido? Hermano, porque nos interesamos, porque somos miembros de la familia de Dios. Y si en una familia de la tierra se expresa amor, interés, pues imagínense en la familia de Dios. Entonces ahora somos miembros
de la familia de Dios. Y finalmente en Lucas 15:23, pues, cómo mostró su grande gozo este padre, dice, traigan ahí un becerrito que se encuentren por ahí. ¿Así dice? No, traigan el becerro gordo y matarlo y comámoslo, y comamos y hagamos fiesta. Les decía hace 8 días, el becerro gordo era ese animal que estaba preparado para un día especial. Aquí acostumbramos, ¿no? Viene un día especial, un cumpleaños, no sé, un aniversario, a ver, hagamos algo especial. Y acá mataron el becerro gordo para hacer fiesta. Y les decía que fiesta en el griego significa regocijarse, alegrarse, hacer un banquete para celebrar con gozo. Entonces, toda esta parábola nos habla de que eso, metafóricamente, sucede en el cielo. No matan un becerro gordo, ni nada de eso, pero es una expresión de la parábola para que tratemos de entender el grande gozo que hay en los cielos. Ahora, ¿qué motivó este gozo de este padre de familia? Versículo 24, y ahí nos quedamos y lo vamos a ver esta mañana. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué dice el padre de familia? Que finalmente es la parábola una explicación de un suceso cotidiano conocido para explicar una verdad espiritual. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la primera enseñanza de las parábolas? La parábola tiene como propósito darnos una enseñanza espiritual, con hechos cotidianos, con hechos reales, con hechos que suceden en la vida real. Seguramente cuando un hijo se va y regresa, hay gozo, hay fiesta, etcétera. Pero aquí describe, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. En el sentido literal, efectivamente, se había ido de la casa, se había separado de la familia y había regresado. Pero en el sentido espiritual, este versículo nos habla de la condición de toda persona sin Cristo. Toda persona que no ha venido arrepentida a los pies de Cristo, no ha puesto su fe en Jesús, está, escuchen, muerta y perdida. Toda persona, quien me digas que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Cristo como el único y suficiente Salvador, toda persona en esa condición está muerta y perdida. Y ya lo veremos ahorita. Si muere así, morirá ahora sí eternamente. Entonces tengamos presente, porque esto que vamos a ver hoy nos debe ayudar a presentar con claridad el Evangelio, a que entendamos tu tía, tu primo, tu amigo, quizá tu esposo que no tiene a Cristo, tu esposa, quien sea que no tenga a Cristo, está muerto y perdido. Pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Entonces vamos a ver esta verdad fundamental, porque en la parábola Cristo nos deja esa enseñanza espiritual. Toda persona sin Cristo está muerta y número 2, perdida. Y recordemos, así estábamos nosotros sin Cristo, muertos y perdidos. Pero ¿qué pasó? Dice Efesios 2:1. Fíjense qué verdad tan maravillosa. Son verdades fundamentales que debemos de tener bien claras para compartir el Evangelio eficazmente. Dice, y Él nos dio vida a nosotros. Aquí se refiere a los creyentes, a quien arrepentido ha creído en Cristo y ha recibido la misericordia del perdón de Dios. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos a causa o en vuestros delitos y pecados. Estábamos, ¿qué? Muertos, literalmente muertos. Ahora alguien dirá, pero si yo respiraba,
comía, le entraba bien rico a la comida. ¿Cómo que estaba muerto? Bueno, la palabra muerto tiene un significado literal. Aquí en el griego es necros y significa cadáver, muerto. De ahí viene la palabra necrosis. ¿Han oído la palabra necrosis? Una vez una persona que conozco se golpeó duramente con un objeto pesado, fue al doctor, su mano estaba negra y le dijeron, hay necrosis. Es decir, su carne en esa mano estaba ¿qué? Ya no había nada que hacer más que cortarla, separarla porque estaba muerto. Pero también en sentido espiritual, en el sentido en el griego significa separación. Muerte finalmente en la Biblia significa separación. Explico. De entrada, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, significa que estábamos separados ¿de quién? De Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios no puede tener comunión con el pecador. Entonces, la gente sin Cristo está separada, está muerta. Muerte significa separación. Entonces, por eso la gente dice, no, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Va a decir, pues aquí estoy. Pero muerte significa separación. De hecho, cuando como cristianos pecamos, se rompe nuestra comunión con Dios. Pero la restablecemos cuando confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero eso hace el pecado en la vida de una persona, lo separa de Dios. La gente en este mundo sin Cristo está separada de Dios, aunque esa gente sea religiosa, aunque diga Diosito es yo siempre le rezo, aunque diga soy el consentido de Dios, si no tiene a Cristo está muerta, es decir, separada de Dios. En Romanos 6:23 dice la causa, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y ahorita vemos, pues hay una dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado, la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y muerte significa qué? Separación. Aquí la palabra muerte es thanatos en el griego. ¿Han oído la palabra tanatólogo? Tanatología. Yo busqué en el diccionario y dice que un tanatólogo es un especialista que ayuda a la gente a lidiar con la muerte, tanto al paciente como a los familiares. Aunque como cristianos, pues sabemos que el único que nos puede dar fortaleza al enfrentar la muerte en uno mismo, una enfermedad terminal o en un familiar o quien sea, el único que puede traer paz, consuelo, entendimiento de lo que es la muerte es Dios. Un tanatólogo ayudará, pues, si cree en el Señor, porque lo demás será tratar de ayudar psicológicamente. Pues mira, la muerte es natural, pero si no le presentas al enfermo o a los familiares la verdad de la muerte y cómo Dios puede restaurar esa condición, pues no hay manera de lidiar con la muerte. Hay gente que después de años, 15, 20, 30 años, no puede lidiar con la muerte. Solamente cuando venimos a Cristo podemos entender qué es la muerte. Y hablando de la muerte física, Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. A ver, aquí habla de la muerte física, no de la muerte espiritual. La gente sin Cristo está muerta espiritualmente. Aquí Pablo habla de la muerte física. ¿Por qué para el cristiano la muerte física es ganancia? Porque vamos a su presencia. Y no estamos diciendo, ay, ya que me muera, a ver, me voy a aventar de aquí, a ver si ya voy rápido con el Señor. No, el día que Él lo tenga, estamos preparados y ese día será ganancia.
Por eso cuando muere un cristiano, sí hay una tristeza, el dolor de la pérdida que no lo vamos a ver hasta que nos encontremos con el Señor, pero hay un gozo porque Él ya ganó, ya ganó. Estar con Cristo, decía Pablo más adelante, es muchísimo mejor. Amén. Entonces dice pues Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado pues nos separa espiritualmente ¿de quién? De Dios. Pero ojo aquí el problema más grave. Si esa persona muere en su pecado, en sus delitos y pecados, sin Cristo pues, ¿qué pasa si muere físicamente? Ahora sí morirá, pero eternamente. Ahora sí morirá eternamente. Por cierto, la muerte física también es separación. Porque cuando muere una persona, el espíritu y el alma se separan ¿de qué? Del cuerpo. Y el cuerpo, no sé si lo incineren, pues se quedará en cenizas. Y si no, finalmente va a volver al polvo de la tierra. Porque polvo somos y al polvo volveremos, ¿no? Físicamente. Pero vean, muerte es separación. El día que alguien muere, se separa su cuerpo de su alma y espíritu. ¿Es claro? Entonces, muerte es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Cuando alguien muere, se separan. Solo que cuando alguien muere sin Cristo, irá a la muerte eterna. Si una persona muere sin haberse arrepentido de sus pecados, no solo morirá físicamente, sino que morirá eternamente. Ahorita explicamos, la Biblia le llama la muerte segunda. O sea, el cristiano, si no nos toca que venga Cristo, solo moriremos una vez. ¿Cuándo? Cuando muramos físicamente. Nos va a tocar un día si es que no viene Cristo antes. Pero el que rechazó a Cristo morirá dos veces. Primero físicamente y luego eternamente. Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Ahora, mientras una persona está muerta espiritualmente, pero no muerta físicamente, hay esperanza de que tenga la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Porque dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está ¿qué? Entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Es decir, ¿por qué hay esperanza para una persona muerta espiritualmente, pero que está entre los vivos, que está viva? Porque aún puede arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús y tener vida eterna y recibir la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso con el pecador arrepentido. Entonces, una persona viva hasta el último segundo de su vida tiene esperanza. Se puede arrepentir de sus pecados, solo que nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni en qué forma, ni en qué circunstancia, pero mientras está viva, esa persona tiene esperanza. Porque ojo aquí, cuando una persona muere sin Cristo, ya físicamente, o sea, ya estaba muerta espiritualmente, pero muere así, sin Cristo, esa persona ya no tiene ninguna esperanza. Ya no hay nada que hacer, absolutamente nada. Las religiones suelen hacer cosas supuestamente para ayudar a su alma. Le rezan, le hacen novenarias, les hacen misas, les hacen lo que sea, pero bíblicamente, una vez que una persona muere sin Cristo, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Dice Hebreos 9:27, está establecido por Dios, ¿se entiende? Dios ya estableció que los hombres mueran una sola vez, físicamente, y después de esto, el juicio. Una vez que una persona muere, enfrentará el juicio de Dios. Y si murió sin Cristo, será condenado. Ya no hay nada que hacer. Una vez muerta, ya no hay nada que hacer.
¿qué le pasará a esa persona? Irá a la muerte segunda. Dice Apocalipsis 21:8 para tenerlo claro. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aquí se refiere a todos aquellos pecadores que nunca se arrepintieron de sus pecados, que nunca creyeron en Cristo. Ellos, dice, tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Entonces esa persona no solamente morirá físicamente, sino que morirá eternamente. Es la muerte segunda. ¿Y qué significa muerte? Separación. Es decir, cuando esa persona muere no quiere decir que ya y se acabó. Mucha gente tiene la idea, se murió y se acabó y ya todo quedó borrado, ya murió y ahí paró la cosa. No. La muerte segunda es separación eterna de Dios. Por eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1:9 lo siguiente. Hablando de los que murieron sin Cristo, de los que mueran sin Cristo, sin haberse arrepentido, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán pena de eterna perdición. No se acabó todo. Sufrirán una pena eterna, una pena de eterna perdición. Y luego dice, excluidos. ¿Saben qué significa excluidos? Separados. ¿Separados de qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Serán castigados con destrucción eterna, separados. ¿Ya vieron? Separados. ¿Qué significa muerte? Separación. Separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ese sí, mis hermanos, será el peor de los tormentos. Independientemente que la Biblia que dice que serán atormentados de día y de noche, el lago que arde eternamente, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. La gente no tiene idea, aunque no crea en Dios, pero no tiene idea de la bendición que aún en su condición de pecado reciben de parte de Dios. Pero cuando estén excluidos no habrá nada, no habrá manera. Dice Mateo 5:45, fíjense la bondad de Dios, que Dios hace salir su sol sobre ¿quiénes? Buenos y malos. En la calle vamos, el sol. ¿Saben que no podríamos vivir sin sol? ¿Y a quién beneficia el sol? Buenos y malos. Así vaya caminando aquí, no sé quién, el Chapo Guzmán. Bueno, creo que ahora lo tienen encerrado, pero cada cierto tiempo lo sacan a que tome el sol unos minutos. Fíjense, hasta en esa condición de encarcelamiento que tiene, lo sacan al sol un rato. Pero Dios hace salir su sol, dice, sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, la creación de Dios, la humanidad entera que es creación de Dios, goza de la presencia y del poder de Dios en su creación. Pero habrá un día, 2 Tesalonicenses 1:9, donde sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese día se van a lamentar eternamente. No hay nada que hacer cuando una persona muere, porque le espera, Apocalipsis 28, la muerte segunda. Amén. Pero si a ellos les espera la muerte segunda, debemos tener claro que el cristiano no sufrirá la muerte segunda. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección se refiere cuando venga Cristo por su iglesia. Muertos y vivos nos iremos con Él. Esa es la primera resurrección. Dice, la segunda muerte, ¿qué dice? No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, es claro que el cristiano de a de veras, el que arrepentido,
de sus pecados creyó en Cristo, no sufrirá la segunda muerte. Pero el que muere sin Cristo, una persona muere sin Cristo, dice Apocalipsis 21:8, que estará en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda por toda la eternidad. Y una vez que una persona muere, quiero insistir en esto, ya no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Así le reza, no podemos, cuando uno va a un velorio de un inconverso, lo dice, pida por él, ¿no? Te invita a algún familiar cristiano y pida por el muertito. No se puede, no hay nada, por más cerca de Dios, cercano a Dios que sea una persona, Dios cumple su palabra. Una vez muerto, está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio. Ahora, quiero hacer una reflexión al respecto con toda claridad y respeto porque yo creo que nos ha pasado. ¿Alguno de ustedes ha estado en un velorio de una persona que por su vida, que rechazó a Dios, etcétera, sabes que murió sin Cristo? ¿Alguno ha estado en un velorio de un no cristiano? Bueno, el cristiano debe aprender a hablar verdad y no decir mentiras. Muchas veces con una buena intención, yo no digo que haya una mala intención, con sinceridad nos acercamos a la familia, descanse en paz. Dios lo tenga en su santa gloria. Estamos diciendo una verdad. A lo mejor queremos ser, como dicen por ahí, políticamente correctos, pero ¿por qué descansará en paz? Dios lo tendrá en su santa gloria, pero esa es una frase que hasta se usa como muletilla, ¿no? Descansa en paz. Luego hay gente que dice, ay, como, no sé, tal persona murió hace 15 años, descansa en paz. Bueno, el único que descansa en paz es aquel que se reconcilió con Dios al arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Entonces, ¿qué? Entonces nos paramos y le decimos, familiares del inconverso, ahorita ya le espera la condenación, el infierno, no saben el lago de fuego y no saben la que le espera. ¿Eso tenemos que hacer? No, más bien enfocarnos con los vivos, porque aún hay esperanza. ¿Para quién? Para el que está entre los vivos, para el que murió. Si era cristiano, gloria a Dios, hay gozo y bueno, pero en el caso que le estoy comentando, mejor enfoquémonos. Sí podemos tratar de consolar, pero sobre todo, prediquemos el Evangelio. En ese momento, abramos la Biblia y le digamos a los vivos cuál es su condición de vivos. Y podemos abrir Romanos 6:23, miren, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y tú hoy estás separado de Dios, pero sabes que hay un regalo, hay una dádiva, ¿qué tienes que hacer? Y empiezas a compartir a los vivos, porque para ellos hay esperanza, para el que murió no hay nada que hacer. Entonces no somos políticos, porque los políticos sí, ¿no? Luego hablan de dientes para afuera. Pero no, yo vuelvo a preguntar, ¿descansará en paz alguien que vivió rechazando a Dios toda su vida? ¿Por qué decirle a la gente, ay sí, que Dios lo tenga en su gloria? Si no está en la gloria de Dios, no demos falsas esperanzas. Enfoquémonos en los vivos. Para ellos sí hay esperanza. A mí me ha tocado como cristiano ir a velorios, como pastor, velorios de no cristianos. Y si es difícil, de pronto mucha gente de repente se para, ay, se murió fulanito, tan buena persona, mi tío, y era ateo, o era idólatra, etcétera, adúltero, murió y tenía 3 mujeres, y etcétera, etcétera, y ay, pero era un buen hombre. Entonces, como pastor, una hora, Señor, ayúdame a enfocarme en los vivos. No puedo referirme mucho al muerto, si acaso oramos por las familias de fulano, que Dios les conceda paz, pero miren, y empezamos a compartir, porque repito, Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Una vez muerto, ni aunque vayamos a bailar a Chalma, ¿no? La gente cree que sí, pero no. Bueno, todo esto salió Lucas 15:24, porque en la parábola el padre dice, porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Y eso sucede espiritualmente. Lo estudiamos hace 8 días y lo vimos ahorita. Él nos dio vida y una nueva vida espiritual. Sin Él, como lo leímos en Efesios 2:1, estábamos muertos. Pero Él nos dio vida. Y dice el Evangelio de Juan, que en Juan 10:10, si no me equivoco, que mientras el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y gracias a que estamos vivos, ahora podemos tener comunión con el Padre Celestial. Ese hijo volvió a la comunión con su padre, pues hicieron fiestas, le dieron la bienvenida. Ahora como hijos podemos tener comunión con Dios. Podemos hablar con Él. Todos saben que orar ¿qué significa? Hablar con Dios. ¿Por qué podemos hablar con Él? Porque ahora estamos vivos espiritualmente y para tener comunión con Dios, Dios es espíritu y la comunión con Dios es espiritual y podemos hablarle y saber que Él nos oye y abrimos la Biblia y sabemos que Él nos habla. Dios habla, me gusta el nombre que le dan a esa versión de la Biblia, Dios habla hoy, porque Dios habla. Hay gente que dice, pastor, es que no, Dios no me habla, pastor, es que de verdad no me habla, yo no escucho su voz. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y aquí está su voz. Amén. Entonces, ahora, gracias a Dios, tenemos una verdadera comunión. Miren lo que dice 1 Juan 1:3. Sobre todo el final, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque ahora estamos vivos, porque ahora fuimos hechos cercanos los que estábamos lejos, separados, muertos. Ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora por eso dice Hebreos 4:16 que nos acerquemos ¿cómo? Hay gente que dice, ay, es que yo sí me acuerdo cuando no era cristiano de niño, ir a la misa y yo veía al Cristo que me acercaba con miedo. Ay, y luego me decían, y si haces algo malo, le clavas un clavo. Y yo decía, híjole, ¿y cuántos ya le clavé ahí? Era la mentalidad y con miedo. Pero aquí la Biblia nos habla de algo diferente. Acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente. Hay gente, no sé si te ha tocado trabajar en un empleo donde si quieres ver al jefe hay que hacer cita. Ah, sí, te va a recibir el próximo lunes a las 4 de la tarde. Es que es urgente, el lunes a las 4. En cambio, con Dios ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora meditemos en esto. Ya podemos tener comunión con Dios, acercarnos confiadamente, orar, hablar con Él, Él nos habla. Pregunta para la reflexión. ¿Lo estamos haciendo? Cada día nos acercamos a Él, hablamos con Él, leemos su palabra para que nos hable, tenemos esa comunión. Oigan, no la teníamos. Estábamos separados y ahora podemos entrar confiadamente y hallar gracia y su misericordia. Y ahora podemos decirle, Padre, gracias por estos alimentos. Y también podemos expresarle nuestra necesidad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O solo recurrimos a Él cuando hay una aflicción? Porque cuando hay una enfermedad, una aflicción, ahora sí, Padre, y vamos a orar. Y ayúdenme a orar, hermanos, pero oremos y hablemos y tengamos esa comunión con Él siempre. Amén. Todos los días a Él está ahí y dice la palabra de Dios que Él nos oye a sus hijos. Al impío, al que no se ha arrepentido de sus pecados, Dios no lo oye. Ya lo hemos estudiado, por eso no le digamos a un inconverso, tú pídele a Dios, ¿para qué le digo que le pida a Dios si la Biblia dice que Dios no le oye? Compartamos el Evangelio para que tenga una verdadera comunión con Dios y entonces pueda pedirle, pero nosotros que podemos hablar con Él, hagámoslo. Amén. Bueno, dice Lucas 15:24 que su hijo muerto era y ha revivido porque Dios es el que da vida eterna, pero también dice, se había perdido y es hallado.
se había ¿qué? Perdido. Espiritualmente, lo dijimos ahorita al principio, la gente sin Cristo no solamente está muerta, sino que está ¿qué? Perdida. Sin Cristo estábamos perdidos, sin Cristo la gente está perdida. La palabra perdido, perdida en el griego apolumi, significa destruidos, en ruina, muertos, apartados del camino. Eso es estar perdido. ¿Han visto cuando a mí me tocaba, hoy existe el Waze, pero cuando íbamos a la Ciudad de México luego nos dábamos unas perdidas? Y era bien fácil, te decía, ahí usted nada más, pero te pasas una calle y ya no hay vuelta como aquí, que cada esquina te puedes dar vuelta, ¿no? Allá tienes que ir al circuito y bueno, nos dábamos unas perdidas. Pero espiritualmente así está la gente, perdida, en ruina, fuera del camino. Errante significa también. Por eso tú hablas con la gente sin Cristo y no sabe ni dónde viene ni a dónde va. La gente no sabe, por eso muchas personas traen cada rollo en su cabeza, están perdidos. Yo he escuchado gente que cree, por ejemplo, que viene del mono. Imagínense, o sea, creer que venimos del chango, o que creen que reencarnamos o reencarnaremos, ¿no? Hay gente que dice, no, pues según me porto, yo tengo que hacer las cosas bien porque según eso voy a reencarnar. Una vez una persona me dijo, se me hace que yo reencarné de una princesa, dice, porque no me gusta hacer nada, me gusta que me atiendan, Entonces a lo mejor en mi otra vida era princesa. Y creen esos rollos, de veras, ¿les ha tocado oír esos rollos? Y hoy cada rollo que la gente tiene, y filosofías, y rollos, no es que yo pienso que un día van a venir unos, ¿cómo se llaman? Unos de esos, ovnis y nos vamos a encontrar, bueno, cada rollo dentro de las religiones, fuera de las religiones, en filosofías humanas, cada rollo porque la gente está perdida, desorientada, fuera del camino, separados de Dios. Pero la buena noticia es que justamente Cristo vino a los perdidos. Dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así estábamos nosotros, porque luego decimos, no, ese cuate está bien perdido. ¿Y tú cómo estabas? No, ese sí está perdido. Pues sí, la gente sin Cristo está perdida. Por eso nos mandó predicar el Evangelio. Para que sepan que Dios los está buscando y puedan ser hallados, que cuando se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo, sucede lo que dice ahí, mi hijo se había perdido y es hallado. Y cuando alguien perdido viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados, en ese momento Dios se goza grandemente. Pero entonces tengámoslo claro, porque entendamos que así estábamos y cuando compartimos a la gente lo decimos en nuestra mente, ay, este cuate está bien perdido. Sí, pero por eso estás tú frente a él, para decirle cuál es el camino, la verdad y la vida. Y claro, habrá quien quiera seguir perdido y se perderá y se condenará eternamente, pero si Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, luego entonces nos mandó a predicar el Evangelio, quiere decir que nos mandó a buscar lo que se ha perdido. Amén. Pues ni modo que vayas a buscar personas ya encontradas, a predicarles salvación a los cristianos. Miren lo que dice Isaías 53:5, proféticamente está hablando de Cristo, y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Creo que este versículo, y podíamos estudiarlo una y otra vez, y hay una riqueza de su amor, de su misericordia. La obra de Cristo pagó en la cruz, derramó su sangre, él que era sin pecado, el justo murió por los injustos. Todo lo que él hizo, no nos queda más que todos los días darle gloria a Dios. Pero vean lo que dice el 6. Todos nosotros, todos, nos, ¿qué? Descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero vean esto, todos nos descarriamos como ovejas. Por eso la gente se aparta y anda en cada rollo, les digo. Y aquí pone el ejemplo de una oveja, porque una oveja sin pastor, ¿qué pasa?
se pierde, pero finalmente ¿saben cómo terminará esa oveja? Muerta, devorada por el lobo, por los depredadores. Una oveja sin pastor está condenada a la muerte. Todavía un caballo se defiende, una vaca, mis hermanos. Pero Dios nos pone el ejemplo de las ovejas porque las ovejas es el único animal que necesita forzosamente un pastor que los guíe a aguas delicadas, a pastos, etcétera, etcétera. Y entonces dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas. Nos salimos del camino, cada cual se apartó de su camino. Por eso cuando Cristo estuvo aquí un día, en una ocasión tenía una multitud a su alrededor. Y miren lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Porque sí, mis hermanos, sin Cristo la gente está confundida, desamparada, descarriada, fuera del camino. Pero así estábamos nosotros. Por eso debemos ser pacientes, compartir el evangelio, que no entiende nada, que trae sus rollos. ¿Por qué la gente está confundida, desamparada, descarriada? ¿Por qué hombres se creen mujeres, mujeres se creen hombres? ¿Por qué estamos viendo? Sí, es por el pecado, y el pecado surge de vivir separados de Dios. Y entonces la gente está con cada idea perdida, descarriada, no sabe a dónde va, no sabe de dónde viene, luego se agarran de lo que sea y de repente por acá les dicen, esto te puede salvar, y se agarran de ahí y la gente cree, no, es que yo estoy en el camino correcto, y el otro dice, no, pues yo estoy en el camino correcto, y cada quien dice que su camino es el correcto, sí o no. Porque están descarriados, porque no sé si te ha tocado platicar con gente que te dice, yo me siento bien. En mi rollo, en mi filosofía, en mi creencia, en mi religión, me siento bien. Y si yo me siento bien, no importa, yo siento que estoy en el camino correcto. Pero la Biblia dice en Proverbios 14:12 con toda claridad que hay camino que al hombre le parece que derecho. Pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Entonces la gente, si está desamparada, está descarriada, está perdida, está fuera del camino, pues va a agarrar el camino que se le antoje y va a creer que es el bueno. Imagínense una persona que toda la vida creyó que su religión la llevaría a Dios. Creer toda la vida que iba por el camino derecho y que un día se encuentre con su Creador y le diga que está condenado en el infierno. Pensando que toda su vida hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y por qué cada quien quiere agarrar su camino? Porque están descarriados. Pero la Biblia es clara, Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy, ¿qué? Uno de los tantos caminos que hay. ¿Así dice? Yo soy el camino. La expresión es totalitaria. El camino, no un camino. Él es el camino. Cualquier persona que vaya por otro camino, el que sea de las filosofías, de las religiones, de las obras, etcétera, etcétera, no es el camino. Él es el camino. Y además dice, y la verdad. También mucha gente dice, es que cada quien, hoy está muy de moda que todo es relativo, que todo es según el cristal con que se mira, y que cada quien su verdad. ¿Han oído esa expresión? No, cada quien su verdad, ¿no? Así decía un extranjero, creo cubano. Cada quien su verdad, dice, ¿no? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero no, hay una verdad, y dice Jesucristo, yo soy la verdad. Y la verdad está expresada aquí en su palabra. Entonces, cuando tú conozcas una persona que va por otro camino, que va por otra verdad, está perdida. Necesita a Cristo. Hablemosles de Cristo. Y no solamente dice, soy la verdad y la vida. Nadie más le puede dar vida sino Jesucristo, que Él es la vida. Jesucristo dijo un día, yo soy la resurrección y la vida.
el que esté muerto. ¿Cómo decía? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no lo dijo solamente por Lázaro, que lo iba a resucitar físicamente, sino que cualquier persona muerta espiritualmente que venga a Cristo, Él es la vida. Nadie más le dará la vida eterna. Por eso remata el versículo de Juan 14:6. Nadie. ¿Queda clara la palabra nadie? ¿Nadie es? Nadie. No hay excepciones. Muchas veces en muchas cosas de esta vida es, bueno, esto no debe hacerse, excepto. No, aquí dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos en Juan 14:6. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Porque a veces hay gente que dice, ay, pastor, pero yo tengo un familiar, mira, pues sí, tiene su religión, su virgencita, sí es idólatra, pero es un pan de Dios. Ayuda a los pobres, a mí me ayudó con la carrera, siempre anda ayudando a la gente, sí, pues anda en sus rollos, pero yo creo que ahí sí Dios le va a dar entrada en su santa gloria. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si hubiera otro camino, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Pero dice Juan 3:16 que lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Cómo está la gente sin Cristo? Perdida. Y si muere así, estará perdida eternamente. Pero Cristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Cristo. ¿Quién no se va a perder? Todo aquel que todo aquel que en Él cree, que verdaderamente se arrepintió de sus pecados y creyó en Él. Todo aquel, o sea, la salvación está al alcance de todos, pero solamente se salvará aquel que en Él cree. Y el que en Él cree no se perderá. Está perdido, hoy en día la gente está perdida, desamparada, descarriada, pero el que viene a Cristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Porque si alguien se pierde, ya se refiere a la perdición que leímos en 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena, y por eso aquí le llama, de eterna ¿qué? Perdición. La gente hoy está sin Cristo perdida, pero hay esperanza porque está entre los vivos. Pero si muere así, entonces sí ya sufrirá la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, queda claro Juan 3:16, ¿quién no se perderá? Todo aquel que en Él cree. Por eso Cristo, el mensaje central, Él dijo cuando inició su ministerio en Marcos 1:15, arrepentíos. Y número 2, creed en el Evangelio. Todo aquel que arrepentido cree en el Evangelio no se va a perder. Pero mientras tanto, la gente, Lucas 15:24, está como este hijo, muerta y perdida. Por eso, cuando este hijo, que muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Y la palabra regocijarse es la misma palabra fiesta que leímos hace un rato, que significa reunión hecha para regocijarse, alegrarse, banquete para celebrar con gran gozo. Porque imagínense el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. Él nos creó, Él creó a toda la humanidad. Él no quiere que la gente se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero el arrepentirse es un acto de la voluntad del ser humano. La gracia y la salvación viene de lo alto. Pero el ser humano, una vez que se arrepiente, puede tomarse de la gracia de Dios. Pero Él no quiere que nadie se pierda. Por eso cuando un pecador se arrepiente, hay un gozo, como leíamos en Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese ya lo explicamos. Bueno, así el momento, Lucas 15:24, de grande gozo. ¿Se imaginan eso? Debió ser una fiesta, un gozo. Porque si Dios se goza en el cielo cuando un pecador se arrepiente, el cristiano también se goza, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos hemos gozado? Ese familiar que había rechazado, que le habías compartido y hoy está entregado a Cristo. ¿O cuántos esperan? Mi mamá ya que se entregue al Señor y sigues orando y está viva o está vivo tu familiar. Oramos por ver ese día gozoso cuando se arrepiente. Amén. Bueno, para terminar por hoy, Lucas 15:11. No solo había un hijo menor, dice la parábola que ese hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Ya hablamos por varias semanas del padre movido a misericordia con respecto al hijo menor, pero había otro hijo. ¿Qué pasó con ese hijo? Se sumó a la fiesta, al gozo, a la alegría. Vamos a leerlo y lo vemos en 8 días, pero lo leo aquí, Lucas 15:25. Ahí aparece en escena el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Eso era una verdadera fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. No tenía ni idea. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró, dice ahí. ¿Qué dice? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar para él el becerro gordo. Entonces se le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyos, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ay, lo vemos en 8 días. Por hoy vamos a reflexionar en lo que vimos hoy. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos qué grande, mis hermanos, qué grande la misericordia de Dios. Estábamos muertos, separados de Dios, ajenos de Dios, sin esperanza en este mundo. Nuestro destino era la condenación. ¿Cuántos recuerdan hoy cómo era su vida sin Cristo? Estábamos descarriados como ovejas sin pastor. Y yo creo que cada uno aquí podría recordar qué rollos creíamos, qué filosofías teníamos en nuestra mente, cada creencia que seguramente tenías y tenía yo, pero de ahí nos rescató el Señor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás haya alguien en esta mañana que esté escuchando esta enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy te estás dando cuenta que estás muerto, que estás muerta, separada de Dios, separado de Dios, y que estás perdido, y que no has encontrado descanso porque no estás reconciliada con Dios. La buena noticia es que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y si tú en esta mañana, hoy sabes por el Espíritu Santo que eres pecador, que eres pecadora, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Él ya lo hizo todo. Murió en la cruz para que ahora tengas vida eterna. Murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete y cree. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que hoy puede ser el día que tú vengas a Cristo
y hagas que haya una fiesta en el reino de los cielos. Y nosotros, mis hermanos, gocémonos y demos gracias a Dios, porque un día muertos éramos y hemos revivido, estábamos perdidos y hemos sido hallados. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, grande es tu misericordia. Gracias, Señor, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros nos apartamos por el camino que mejor creímos. Pero gracias a que Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros, un día tú permitiste que se nos compartiera el mensaje del Evangelio. Y ese día nos alcanzaste por tu misericordia. Ese día que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesucristo, tu gracia nos alcanzó. Gracias, bendito Padre, nos sacaste de la muerte, nos hallaste cuando estábamos perdidos. Y si Cristo vino a buscar y salvar lo que había perdido, tenemos ese llamado de parte tuya: ir y buscar a los perdidos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Quizás alguno o algunos de ellos un día vengan a tus pies y además de gozarse en el cielo, habrá gozo en nuestros corazones. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.